Hola, ¿qué tal amigos? En este video vamos a estar viendo qué es un BPS en Forex o Trading y cómo funciona este BPS, para qué se utiliza. Vamos a comenzar primero qué es un BPS. Recuerda que BPS significa servidor privado virtual en español y en pocas palabras es una computadora que está en la nube, o sea en internet, y que tú la puedes rentar. En resumen, esto significa un BPS. Ahora vamos a ver en detalle lo que es un BPS y por qué te puede servir si tú estás trabajando, por ejemplo, con un robot de trading, alguna herramienta de trading, etcétera. Aquí yo te enseño, por ejemplo, este lado sería la cuestión de internet. En este lado pues vamos a tener lo que es tu servidor BPS de Forex o de Trading y las principales ventajas que va a tener un servidor BPS o un BPS, pues es que primero que nada es un servidor en internet. Recuerda que un servidor es una computadora que está en una bodega o simplemente en una oficina y ahí los tienen todos los servidores y simplemente están conectados a internet y tú puedes rentar ese servidor. Entonces recuerda que está funcionando las 24 horas, los 365 días del año, es decir, siempre va a estar encendido sin ningún problema y pues obviamente tú puedes trabajar con tu robot de trading, herramienta de trading o lo que tú quieras, ideal para MT4, MT5, etcétera. Entonces este sería por este lado que representa el internet, y aquí yo te puse algo muy importante, es que esto siempre está funcionando. Tu servidor BPS siempre va a estar funcionando las 24 horas del día. De este lado tenemos el usuario o prácticamente tú que estás en tu casa. Y recuerda que en este caso, si tú no tienes un BPS, pues obviamente vas a tener tu propia computadora, tu PC con tus propios recursos. Obviamente vas a tener igual lo que es el internet propio contratado de cualquier empresa, y aquí pues hay una gran desventaja, que pues obviamente vas a tener lo que son fallas de energía o alguna falla por cualquier otra circunstancia. Puede ser que tu equipo esté lento, que el internet falle. Aquí por eso yo te lo puse, que puedes tener cualquier otro tipo de fallas. Entonces aquí es donde entra el BPS, porque el BPS va a tener la gran ventaja de que siempre va a estar funcionando. Entonces supongamos que tú tienes un robot de trading y de repente tú vas a estar haciendo trading, pones a trabajar el robot y de repente se va la luz en tu casa. Entonces ¿qué vas a hacer? Pues simplemente no vas a hacer nada, porque en ese día ya no vas a poder hacer trading porque pues se fue la luz, entonces todo va a dejar de funcionar. Entonces ¿qué pasaría si tú tienes el robot de trading en un servidor BPS? Pues si se va la luz, tu robot de trading sigue funcionando sin ningún problema, así que pues no te va a afectar absolutamente en nada. Entonces esta es la gran diferencia entre tener un BPS y no tener un BPS. Por esta razón, si tú estás trabajando con un robot de trading o lo que sea que necesite siempre estar funcionando las 24 horas del día, es súper recomendable tener un BPS para Forex o para trading. Y bueno amigos, aquí yo te voy a estar recomendando dos BPS para Forex que yo mismo utilizo y créeme que son de excelente calidad. Pero antes quiero que tú veas aquí cómo funciona. Date cuenta que yo aquí, eso que dice escritorio remoto, yo me conecto a BPS. Entonces le voy a dar clic aquí a conectar y esta es la manera en la que funciona. Hazle cuenta que aquí ya me conecté a una computadora que está en la nube, simplemente al servidor que está en internet, y aquí como puedes ver yo tengo instalado un broker. Aquí de hecho pues esta es otra computadora, la computadora del BPS, y date cuenta aquí como pues yo tengo este Pepperstone, igual este de Traderways, y por ejemplo acá yo tengo este broker y aquí yo tengo instalado un robot de trading. Entonces esto me permite pues tener funcionamiento 24 horas del día, todos los días de la semana con este BPS que yo tengo, y ya no me preocupo que si se va la luz, que si tengo algún problema con mi internet, yo sé que este BPS que tengo aquí pues siempre va a estar funcionando sin ningún problema. De hecho pues tengo dos, acá tengo el otro, igual lo tengo con un robot de trading bastante bien, sin ningún problema, créeme que no he tenido ningún problema. Entonces para esto funciona el
VPS, ya lo has visto en tiempo real, cómo funciona, cómo sirve, etcétera. Y si estás interesado en contratar un VPS de excelente calidad y económico, primero que nada yo te recomiendo Contavo, es el que estás viendo aquí en pantalla. Si te interesa, igual te dejo el enlace en el primer comentario y descripción de este video. Y como puedes ver, actualmente ellos manejan 4 planes. Tú puedes contratar el que más te guste, puedes comenzar con este que es el más básico y de ahí puedes ir migrando. Por ejemplo, este simplemente le das clic acá en seleccionar, después te va a mandar al tiempo de contratación. Si tú quieres acceder al mayor descuento posible, te recomiendo contratarlo a 12 meses porque por defecto te va a venir en un mes. Entonces recuerda siempre seleccionar 12 meses para que tengas el precio más económico del mercado. Después tenemos la región, es decir, el país donde quieres que esté ubicado tu VPS. Puedes dejarlo como está, Unión Europea, y es gratis, o seleccionar otro, pero recuerda que te van a cobrar una cantidad mínima. En este caso lo voy a dejar como está. Acá en el apartado de abajo pues simplemente igual déjalo como estás, vas a tener 200 GB de almacenamiento interno. Aquí viene el sistema operativo, yo siempre selecciono Windows Servers, aquí le doy clic 2016 porque es el más económico y además consume menos recursos. Después aquí tú le tienes que asignar un password para que después te puedas conectar a tu VPS. Entonces simplemente pon el password que tú quieras y listo, amigos. Ya lo demás no tenemos que mover absolutamente nada. De nuestro lado derecho le das clic acá en Next y después te va a pedir que tú selecciones si es privado o negocio. Siempre vas a seleccionar privado individual. Aquí rellena los datos que te pide Contavo, ingresa tu correo, confirma el correo y clic en Next. Y listo, amigos, después te va aquí a mandar a que tú selecciones tu método de pago. Puedes pagar con PayPal o con tarjeta de crédito o débito. Por ejemplo, si escoges tarjeta de crédito o débito, aquí ingresas los datos de tu tarjeta y por último le das clic en Next para que ya se pueda hacer tu pago sin ningún problema. Como puedes ver, ya de esta manera tan sencilla tendrás disponibles tu VPS. Recuerda que toda la información te la van a estar mandando a tu correo electrónico para que desde allí puedas acceder con los datos que has ingresado. Cualquier duda, escríbeme un comentario, te dejo el enlace de Contavo en el primer comentario y descripción de este video. Y bueno, amigos, por último también te estaré recomendando este que se llama Database Mart. También es uno de los mejores servidores VPS del mercado y aquí te va a mandar a esta página, el enlace que te dejo en el primer comentario y descripción del video. En la parte de arriba dale clic donde dice Solution, Forex VPS y aquí elige cualquiera de los 4 planes. Por ejemplo, este le vamos a dar clic en ordenar ahora. Aquí pues debes de crearte una cuenta en este VPS. Aquí en la parte de arriba, y te lo enseño con la flecha, le vas a dar clic y te va a mandar a que rellenes los siguientes datos. Ingresa tus datos y le das clic en crear. En este caso yo ya tengo cuenta, me voy a loguear y recuerda que te va a estar enviando a esto. Aquí, como puedes ver, te están diciendo el plan que estás contratando, todo lo que incluye. Acá debes de ingresar el nombre del servidor, puede ser cualquier nombre para que más tarde puedas acceder al servidor. También debes de ingresar una contraseña para tu servidor y aquí seleccionar el sistema operativo. Yo siempre selecciono este, Windows Server 2016. Acá abajito debes de seleccionar el ciclo de pago. Si tú quieres ahorrarte la mayor cantidad de dinero, yo te recomiendo seleccionar este que te sale en $5.99. Ahí lo seleccionamos y por último selecciona tu medio de pago, tarjeta de crédito o débito o PayPal. Después clic en Checkout y te va a mandar aquí donde dice Invoice. Aquí abajo le tienes que dar clic en Pagar ahora. Te va a mandar a esta ventana que ves aquí. Ahora sí, por ejemplo, si escogiste tarjeta de crédito o débito, simplemente la agregas aquí y le das clic en Pagar ahora. Y listo, amigos, ya se habrá hecho tu pago. Toda la información te la mandan igual a tu correo. Recuerda que te he recomendado 2 VPS, Contavo o VPS Mart. El que tú quieras elegir, créeme que está excelente.